Estimados suscriptores, tengan ustedes muy buenos días. Quien los saluda es Jean-Paul Rengifo Lara, asesor tributario del staff de profesionales de la revista Asesor Empresarial. En esta oportunidad pasaremos a tratar lo concerniente al impuesto temporal a los activos netos, ITAM 2017, teniendo en cuenta la proximidad de la presentación de la declaración jurada, tal como sigue a continuación. ¿Qué debemos entender por el ITAM? Justamente este es el impuesto temporal a los activos netos. Es un impuesto al patrimonio que grava los activos netos como manifestación de capacidad contributiva. Ello de conformidad con la Ley 28424, que fue publicada el 21 de diciembre del 2004. ¿Quiénes son los sujetos obligados a la declaración y pago del ITAM 2017? Entre ellos tenemos a los sujetos que generen rentas de tercera categoría acogidos al régimen general, incluyendo las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. Por lo que son sujetos del impuesto tanto las personas jurídicas como las personas naturales con negocio que generen rentas de actividades empresariales, excepto cuando estas últimas perciban exclusivamente rentas de tercera categoría generadas por los patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fideicomisos bancarios y los fondos de inversión empresarial que provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. ¿Quiénes son los inafectos del ITAM 2017? Ahí debemos tener en cuenta el artículo 3 de la Ley 28424, por lo que se encontrarán inafectos del ITAM los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como aquellos que las hubieran iniciado a partir del 1 de enero del ejercicio al que corresponde el pago. En este último caso, la obligación surgirá en el ejercicio siguiente al de dicho inicio. Sin embargo, en los casos de organización de sociedades o empresas, no puede dar la exclusión si cualquiera de las empresas intervinientes o la empresa que se escinda inicie sus operaciones con anterioridad al 1 de enero del año gravable en curso. Estos supuestos, la determinación y pago del impuesto se realizará por cada una de las empresas que se extingan y será de cargo según el caso de la empresa absorbente, la empresa constituida o las empresas que surjan de la escisión. En este último caso, la determinación y pago del impuesto se efectuará en proporción a los activos que se hayan transferido a las empresas. No se aplica en los casos de reorganización simple. Asimismo, tenemos a las empresas que presten el servicio público de agua potable y alcantarillado, las empresas que se encuentran en proceso de liquidación o las declaradas en insolvencia por el Indecopi al 1 de enero de cada ejercicio. Se entiende que la empresa ha iniciado su liquidación a partir de la declaración o convenio de liquidación. Asimismo, tenemos a COFIDE, en su calidad de banco de fomento y desarrollo de segundo piso. También tenemos a las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que perciban exclusivamente las rentas de tercera categoría a que se refiere el inciso J del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. También tenemos a las entidades inafectas o exoneradas del impuesto a la renta, a que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como las personas generadoras de rentas de tercera categoría, exoneradas o inafectas del impuesto a la renta de manera expresa. Las empresas públicas que presten servicios de administración de obras e infraestructura construidas con recursos públicos y que son propietarias de dichos bienes, siempre que estén destinados a la infraestructura eléctrica de zonas rurales y de localidades aisladas y de frontera del país, a que se refiere la Ley 28749, que es la Ley General de Electrificación Rural. No se encuentra dentro del ámbito de aplicación del impuesto el patrimonio de los fondos señalados en el artículo 78 de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Respecto a la base imponible, debemos tener en cuenta que para determinarla, los contribuyentes deben reconocer el valor de los activos netos consignados en el balance general ajustado según el decreto legislativo 797. Cuando corresponde efectuar dicho ajuste,
cerrado el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, en este caso del ejercicio 2016, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la ley del impuesto a la renta. ¿Cuáles son las deducciones de la base imponible para efectos del ITAM? En este caso tenemos a las acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al impuesto, excepto las que se encontrarán exoneradas de este. Cabe señalar que la excepción no es aplicable a las empresas que presten el servicio público de electricidad, de agua potable y de alcantarillado. Asimismo, tenemos el valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. La antigüedad de la maquinaria y equipo se computará desde la fecha del comprobante de pago que acredite la transferencia hecha por su fabricante o de la DUA, según sea el caso. A tal efecto, los contribuyentes deberán acreditar ante la SUNAT la antigüedad de las maquinarias y equipos que excluyan de la base imponible del impuesto que le corresponda pagar. También tenemos las empresas de operaciones múltiples, a que se refiere el literal A del artículo 16 de la Ley 26.702, que viene a ser la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Deducían el encaje exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio que la citada superintendencia establezca según los porcentajes que corresponda a cada categoría de riesgo hasta el límite del 100%. Tenemos también las cuentas de existencia y las cuentas por cobrar, producto de operaciones de exportación en el caso de las empresas exportadoras. También tenemos las acciones de propiedad del Estado en la Corporación Andina de Fomento, más conocida como la CAF, así como los derechos que se deriven de esa participación y los reajustes del valor de dichas acciones que reciban en calidad de aporte de capital las entidades financieras del Estado que se dediquen a actividades de fomento y desarrollo. También tenemos los activos que respaldan las reservas matemáticas sobre seguros de vida, en el caso de las empresas de seguros a que se refiere la Ley 26.702. Asimismo, para efectos de la determinación del impuesto, las empresas de seguros y de reaseguros tomarán en cuenta el saldo neto de las cuentas corrientes reaseguradoras, deudores y acreedores, de conformidad con las normas que dicta la Superintendencia de Banca y Seguros. De igual forma, los inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales calificados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura y regulados por la Ley 28.296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. De igual forma, tenemos a los bienes entregados en concesión por el Estado de acuerdo al texto único ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas e infraestructura y de servicios públicos, aprobado por Decreto Supremo número 059-96-PCM y modificatorias que establecen las normas para la promoción de las inversiones privadas en infraestructura de servicios públicos, que se encuentran afectados a la prestación de servicios, así como las construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos. Tenemos también a las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas con convenio que hubieran estabilizado dentro del régimen tributario del impuesto a la renta las normas del impuesto mínimo a la renta con anterioridad a la vigencia de la ley, con excepción de las empresas exoneradas de este último. Las empresas con convenio sujetas al impuesto mínimo a la renta deducirán de su base imponible las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas gravadas con el impuesto, con excepción de las que se encuentran exoneradas de este último. Las excepciones establecidas anteriormente no sean de aplicación a las empresas que presten el servicio público de electricidad, agua potable y alcantarillado. También tenemos a la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo 797 y normas reglamentarias, tratándose de activos revaluados voluntariamente por las sociedades o empresas
con motivo de reorganizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre del año anterior al que corresponde el pago, bajo el régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104 de la Ley del Impuesto a la Renta. En el caso de los patrimonios fideicometidos a que se refiere el artículo 260 de la Ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la SBS, y los patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, el fideicomitente que se encuentra obligado al pago del impuesto deberá incluir en su activo el valor de los bienes y o derechos que le entregue la sociedad titulizadora a cambio de la transferencia fiduciaria de activos, los cuales se registran por el valor de dicha transferencia sin que en ningún caso puedan tener un valor menor de los activos transferidos. ¿Cuál es la tasa del impuesto? En este caso, para el ejercicio 2017, el ITAN se determina aplicando la tasa del 0.4% sobre la base del valor histórico de los activos netos de la empresa que exceda de 1 millón de nuevos soles, según el balance cerrado al 31 de diciembre del 2016. Como podemos apreciar, hasta 1 millón de soles aplica el 0%, mientras que el excedente de 1 millón de soles se aplicaría el 0.4%, que es la tasa del impuesto. Ahora bien, ¿cuál es la declaración, el cronograma de declaración y pago? Aquí debemos tener en cuenta el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia número 071-2005, SUNAT, que fue publicada el 2 de abril del 2005 y vigente desde el 3 de abril del 2005, el cual establece que la declaración y pago del ITAN se deberán realizar en los plazos señalados en el cronograma de vencimientos establecido por la Administración Tributaria para el pago de las obligaciones tributarias de periodicidad mensual. Como podemos ver en el cuadro, tenemos el cronograma de la declaración y pago, teniendo en cuenta el último dígito del RUC. Tengamos en cuenta también que este cronograma versa sobre el pago de la primera cuota de marzo, que vencería en abril, como podemos apreciar. ¿Sí? Ahora bien, tengamos en cuenta que el ITAN puede ser pagado al contado o en 9 cuotas mensuales iguales, de la siguiente manera. Si el sujeto del ITAN opta por el pago al contado, este se debe efectuar junto con la presentación del PET-ITAN, formulario 648. En cambio, si opta por el pago en cuotas, el monto total del ITAN se dividirá en 9 cuotas mensuales iguales, cada una de las cuales no podrá ser menor a 1 sol. Cabe señalar que la primera cuota mensual deberá ser pagada en el propio PET-ITAN, formulario virtual número 648. Sin embargo, si el pago del contado o de la primera cuota se efectúa con posterioridad a la presentación del PET-ITAN, formulario virtual 648, este deberá realizarse a través del sistema Pago Fácil, formulario virtual 1662, a través de Internet, en la página institucional de SUNAT, que vendría a ser www.sunat.gov.pe, consignando el código de tributo 3038 y como periodo tributario 03-2017. Ahora bien, ¿cuáles vendrían a ser los lugares de presentación y pago del ITAN? En el caso de principales contribuyentes, lo harán en las dependencias fijadas por la SUNAT para el pago de sus obligaciones corrientes. El resto de contribuyentes, sean medianos o pequeños, lo harán en las sucursales o agencias bancarias autorizadas. Cabe señalar que en ambos casos, mediante el uso de medio magnético para declarar y sistema Pago Fácil que le genera la boleta 1662. En caso de realizarse el pago en bancos, el pago podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando para tal efecto el código de tributo 3038, impuesto temporal a los activos netos, y como periodo tributario marzo 2017. El pago de las 8 cuotas restantes se realizará también mediante el sistema Pago Fácil, formulario virtual 1662, para lo cual el pago podrá realizarse en efectivo o en cheque, consignando como código de tributo 3038, que es el impuesto temporal a los activos netos,
Cabe señalar que el periodo tributario será el señalado en el cuadro cronograma de pago en cuotas que se aprecia a continuación. Se podrá pagar también a través de documentos valorados o notas de crédito negociable, utilizando las boletas de pago número 1052 o 1252 según corresponda. Como podemos apreciar aquí, tenemos el cronograma de pago en cuotas del ITAN. Teniendo en cuenta que la primera cuota es el periodo tributario 2017 y tenemos la relación o el número de cuotas hasta la novena cuota, ¿no?, que vendría a ser el periodo noviembre de 2017. Cabe señalar que este pago se realiza junto con la presentación de la declaración jurada del ITAN a través del formulario virtual, formulario virtual 648. Ahora bien, la aplicación de los créditos contra el impuesto a la renta. Como hemos podido apreciar hace unos momentos, el monto efectivamente pagado, sea total o parcial, por el concepto del impuesto, puede utilizarse como crédito. ¿Contra qué? Contra los pagos a cuenta del régimen general del impuesto a la renta de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto, y siempre que se acredite el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta. Asimismo, se puede aplicar contra el pago de regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable al que corresponda. Solo puede utilizar como crédito, de acuerdo a lo indicado, el impuesto pagado total o parcialmente durante el ejercicio al que corresponde el pago. La aplicación de crédito del ITAN contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Como podemos aplicar aquí, el impuesto efectivamente pagado en el mes indicado en la columna A de la siguiente tabla podrá ser aplicado como crédito únicamente contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los periodos tributarios indicados en la columna B, como podemos apreciar. Para el caso de abril, por ejemplo, esto lo podemos aplicar desde el periodo de marzo hasta diciembre y así consecutivamente, ¿no?, como podemos apreciar. ¿En qué consiste la devolución del ITAN? Bueno, aquí, en caso que opte por la devolución, este derecho únicamente se generará con la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año correspondiente. Ahora bien, para solicitar la devolución, el contribuyente deberá sustentar la pérdida tributaria o el menor impuesto obtenido sobre la base de las normas de régimen general. La devolución deberá efectuarse en un plazo no mayor de 60 días de presentada la solicitud. Vencido dicho plazo, el solicitante puede considerar como aprobada su solicitud. En este caso, la SUNAT, bajo la responsabilidad, debe emitir las notas de crédito negociables de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y sus normas complementarias. Ahora bien, ¿qué pasa si no presento la declaración ITAN dentro de los plazos establecidos? Bueno, en este caso incurriríamos en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, que consiste en no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. De acuerdo al tipo de contribuyente, la sanción será equivalente a una multa ascendente a una UIT, que para el 2017 equivale a 4.050 nuevos soles. Como podemos apreciar en este cuadro, si subsanamos de manera voluntaria con pago tendríamos una gradualidad del 90%, mientras que si presentamos pero no realizamos pago alguno tendríamos una rebaja del 80%. En ambos casos hablamos de una subsanación voluntaria. Por el contrario, si hablamos de una subsanación inducida, si presentamos dentro del plazo y pagamos, tendremos una rebaja del 60%, mientras si presentamos y no pagamos, solo podríamos aplicar el 50% de rebaja. Bueno, eso es todo conmigo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.